Buenas tardes a todos. Echarán de menos, como es natural, a María José. Está enferma, ya ven que la juventud también se pone enferma, tiene derecho, y voy a intentar sustituirla yo. Nunca igualarla, porque primero por los años y segundo por su profesionalidad, ya que ella es periodista. Pero lo voy a hacer con sumo gusto porque me une una especial amistad con el conferenciante, con Antonio Peiró. No sé si estuvieron todos en la inauguración del curso, pero les hacía una memoria del logo que tiene nuestra asociación, ese árbol que todos vemos en el cartel, y yo les decía algo así como que estaba frondoso, que tenía hojas que iban cambiando de color. Claro, en primavera verde, en otoño se ponen marrones y amarillas, y que algunas se nos caían. Precisamente hoy hemos enterrado a un compañero, creo que amigo de mucha gente, una persona buena, excelente, generosa, Isidoro Ballesteros, del Oeste, y ha sido un infarto, con lo cual nos ha cogido a todos de sorpresa. Y quiero tener, lo primero, antes de hacer la presentación, un recuerdo para Isidoro, que ha sido una persona muy generosa en todos los sentidos. Y ahora paso a presentarles al conferenciante con algunas notas biográficas, porque todos tenemos el programa, y si no, como tienen un currículum todos los conferenciantes tan extenso, sería repetirme. Antonio Peiró Amo, con quien me une una amistad de hace muchos años, prefiero no recordar cuántos porque si no se nos nota. ¿Por qué no? Arquitecto, titulado en 1970 en la Escuela Técnica Superior de Arquitectos de Sevilla, especializado en urbanismo y construcción. Su obra, un extenso número de proyectos de carácter comercial, residencial, hotelero, religioso, docente, deportivo, administrativo, bancario, y participó en el plan urbanístico de la ciudad de Albacete, en Madrid, en Murcia, Almería y otras ciudades. Desde el año 2012, y debido a la crisis que también afectó a la construcción, ha podido hacer compatible su trabajo con otras artes para encontrar una profesión. Esperar, ¿ves? Que pierdo el ritmo. No pasa nada, tranquila. Pierdo las hojas. Bueno, con otras artes plásticas que quería, como es natural, dar rienda suelta. Sobre todo me ha extrañado, y sí conocía algo que se dedicaba a la escultura, una faceta tridimensional de las artes plásticas. También ha tocado en la faceta bidimensional, la pintura y el grabado. En estos tiempos leía el otro día en La Tribuna una entrevista que le hicieron. Él se manifestaba como un arquitecto optimista, y encontrar en estos tiempos una persona tan difícil que exprese ese optimismo es positivo para los ciudadanos. Con el bagaje que él tiene, creo que será interesante escucharlo. Muchas gracias, Antonio, por aceptar la invitación de Alués, y te toca a ti tomar ahora la palabra. Muchísimas gracias, Carmen, porque lo que os agradezco es a tu asociación que os hayáis acordado de mí en los momentos en los que uno se encuentra ya por edad y por ejercicio de la profesión, saliendo o muy metidos profundamente en una crisis. Es agradable, por lo menos, el poder transmitir lo que uno guarda en su interior a todos los que puede, ¿no? Entonces, voy a comenzar, voy a ser un poco literario porque hay cosas que me gustaría hacerlas tal como las he escrito, que creo que pueden tener interés. Decía yo que las ciudades las sentimos y las percibimos como son debido a su historia y evolución. La ciudad es una manifestación sustantiva
de todos los procesos históricos que han pasado por ella. En su contemplación y análisis se puede leer lo que ha sido de la vida de sus habitantes a lo largo del tiempo, por lo que se percibe y por lo que se intuye, por lo que permanece y por lo que desapareció. Hay algo en la percepción de las ciudades que trasciende lo visible, lo que se ve, lo que fue y ya no es, su evolución y su crecimiento. Por otra parte, las ciudades convenientemente observadas describen qué ha ocurrido en su devenir temporal, cuándo hubo una crisis real, cuándo un desarrollo ordenado y cuándo uno desaforado, hasta cuándo un régimen político u otro, cuándo éramos más rurales o cuándo más comerciales o industriales. El resultado es el que conocemos en todas y cada una de las ciudades que visitamos, tanto las que tienen un carácter más histórico en su arquitectura, como es nuestro caso, en las que lo tienen menos perceptible. ¿Qué papel desempeña el arquitecto y la arquitectura a lo largo de las diferentes épocas en todo este proceso, centrado exclusivamente en la segunda mitad del siglo pasado y lo que llevamos de en esta ciudad, es lo que trato de analizar esta tarde? Me he permitido estructurar esta charla de una forma un tanto subjetiva. Al fin y al cabo, la objetividad es un imposible inalcanzable siempre. Trato de describir cómo se ha desarrollado esta ciudad de Albacete en los últimos años, a través primero de la visión de un niño nacido y crecido aquí, para luego hacer un análisis de los últimos 45 años, 46 ya, de ejercicio profesional, en cuyo tiempo esta ciudad ha pasado de ser un pueblo a ser una ciudad de cierta solidez y entidad. Ciudad que no es precisamente la más bonita del mundo, ni siquiera de nuestro entorno, bien cierto, pero que goza de mucha más admiración en la solidez de su estructura urbana y social para los que nos visitan y realmente se sorprenden de lo que ha llegado a ser, que la que manifestamos los que en ella vivimos. Los albacetenses tenemos el vicio de contemplarla desde un punto de vista profundamente derrotista y, lo que es peor, presumir de despreciarla como marchamo de cierta impronta intelectual, más pensando en lo que podría haber sido o lo que nos hubiera gustado que fuera que en lo que ha llegado a ser. Tiene su justificación, pero yo hoy quiero reivindicar el amor a una ciudad que incluso me ha llegado a gustar. A mí, que crecí inmerso en una ciudad empapada de historia y belleza como es Sevilla, y que he viajado con el ánimo de beber de las ciudades más hermosas del mucho mundo que he recorrido. Puede que con esto ocurra como con la mujer de la que nos enamoramos. Nos parece siempre la más guapa. Claro que en mi caso es que es cierto. Mis recuerdos de la primera infancia, y me pongo un poco tierno, están localizados en esta ciudad tan para mí, en las Casas Baratas. Todos sabéis lo que son las Casas Baratas, ahora es barrio de Fátima, donde vivían mis abuelos y tíos y toda mi familia, en el Piojo Verde, el singular autobús de la época, irónicamente rebautizado, las huertas con sus norias que teníamos que atravesar si ibas a pie hasta llegar a Albacete. Entonces se decía, voy a bajar o voy a subir a Albacete. Nunca entendí si se sube o se baja, pero es lo que se decía. Albacete era la ciudad un tanto alejada de aquel barrio, hoy se diría barrio periurbano, en el que fui tan feliz en mi infancia. Las Casas Baratas, hoy barrio de Fátima, a todos los efectos funcionaban como un pueblo totalmente autónomo. Más tarde, como arquitecto crítico, me di cuenta que aquello era una magnífica actuación urbanística, ejecutada muy dignamente, con pobres materiales de posguerra, muy pobres, pero enormemente funcional y social, lo que se llama un buen proyecto. Las Casas Baratas, en sus diferentes fases de ejecución, constituyeron un núcleo poblacional perfectamente estructurado. Y eso lo hemos podido comprobar con el paso del tiempo en la implantación social tan trascendente que han supuesto en el desarrollo de esta ciudad los que allí nacieron y crecieron. Los avatares de la vida me retiraron de vivir en Albacete y me llevaron a Sevilla a los 5 años de edad. A aquella histórica ciudad y, como no, a mis padres, les debo toda la educación recibida, desde la primera aula infantil hasta la obtención del título de arquitecto en aquella universidad situada en la antigua fábrica de tabacos del siglo XVII, su escuela de arquitectura situada en uno de los pabellones de la Feria Hispanoamericana del 29, y entonces era la tercera escuela de arquitectura de la península,
continuamente rodeado de arte e historia, como veis. Hoy son más de 35 las escuelas de arquitectura que hay en toda España. Aquella era la tercera. Y sin apenas darte cuenta, con la obsesión de la carrera y de los aprobados y todo eso, uno, en este caso yo, con 24 años, se encuentra con el título de arquitecto en el bolsillo. El número 4.331 de todos los arquitectos existentes hasta entonces en España. Pero la verdad es que el hecho de vivir en Sevilla tantos años jamás me desvinculó de esta ciudad, ya que las vacaciones escolares prácticamente todas las pasábamos en familia aquí en esta ciudad. Me sorprendía los primeros años cuando volvíamos por aquí ver trabajar a los albañiles en el tapial. Aún se trabajaba en el tapial en aquellos años. Estoy hablando del año 50, 51, 52, que nunca había en Sevilla, la técnica del tapial. Ver cómo la ciudad se acercaba paulatinamente a las casas baratas, cómo desaparecía la actividad en los filatos de Jaén y Barracks, que los he visto funcionando, cómo se construía el mercado del barrio y la fase segunda de los chalés al este de la carretera de circunvalación, y el seminario y las casas que por su reducido tamaño llamamos biscúter al oeste, ver pasear los seminaristas en perfecta fila de a dos por las tardes del barrio, disfrutar de la piscina sindical con sus vestuarios y solariums separados por sexos, hoy se diría géneros, y la señal de prohibición expresa en la entrada del recinto de sentirse efusivos, que yo no supe hasta bastante más tarde a qué hacía referencia. Como cada verano que veníamos, la carretera de circunvalación, por la que al principio solo pasaba algún automóvil de vez en cuando, cada vez con más tráfico, con más camiones cuyas luces alumbraban más que todas las del barrio, cada vez que pasaban, luz del barrio que dependía de la Electra albacetense y de sus fábricas de luz, que subía y bajaba de intensidad según variaba la corriente del agua del Júcar. Y las ferias, aquellas frías ferias de Albacete de los años 50, desde cuando la cuerda era el elemento principal de la cita anual a la que los niños, entonces yo lo era, no nos acercábamos en exceso por miedo a las bestias y la gente que las rodeaba. Hasta cuando años más tarde, subido en la noria, poder sentir el frío ambiente de aquel Albacete antiguo en que el otoño llegaba con la feria. Cuando en las selectivas casetas del rabo de la sartén, los vocalistas, acompañados de orquestas de músicos de blancos smokings, saxofones, clarinetes, baterías y contrabajos enormes, entonaban boleros de machín. Aquellos tiempos en los que con las primeras miradas cruzadas con alguna chavala, en nuestros primeros bailes agarrados con codo de moza separador, se te daba la oportunidad de empezar a intuir a qué se refería aquello de sentirse efusivo. Y la ciudad veías que seguía creciendo y acercándose al barrio. Ya casi se podía bajar a Albacete o subir andando por las calles, las menos asfaltadas y otro incluso con aceras y algún árbol raquítico recién plantado, y alguna tulipa sencilla con bombilla temblorosa por la noche. Era lo que luego se llamaría el ensanche. Y uno, en su mundo, jamás pensaba que alguna vez participaría en su desarrollo o crecimiento que percibía totalmente ajeno a su circunstancia personal. Me encontraba aquellos veranos de calor, tormentas y piscina sindical más entretenido en leer los clásicos de la amplia biblioteca de mi padre que en analizar por qué y cómo la ciudad crecía. Suponía que era por la misma razón por la que yo y los que me rodeaban también crecían. Ya siendo arquitecto, las cosas repentinamente cambian de perspectiva. Ya dejas de venir solo en vacaciones. En un principio, continúo en el medio en el que había terminado, dedicado a la docencia, recién titulado, profesor encargado del último curso de los que hasta el año anterior habían sido mis compañeros durante 3 años, preparando el doctorado y trabajando por cuenta ajena en un megaestudio de arquitectura de Sevilla. Pero la llamada del destino parecía imponerse. Albacete tiraba mucho. Todavía no sé por qué acabé aquí, pero quizás sí lo intuya. La posibilidad de participar en mis propias decisiones. Las llamadas de diversos promotores, constructores, amigos, para que me hiciera cargo de sus proyectos. Era un momento de cierta euforia de desarrollo de Albacete.
En los primeros años de la década de los 70, los requerimientos eran insistentes y muy tentadores. En un momento dado tuve que decidir entre la actividad académica universitaria y el trabajo por cuenta ajena y la actividad de arquitecto ejecutor de tus propios proyectos. Sentirte dueño de tu destino profesional parecía imponerse. Decidí esto último y ese campo de desarrollo profesional para mí en ese momento se encontraba en esta ciudad de Albacete. Aquí monté mi primer estudio propio en un piso de mis padres en la Plaza Isabel II en el año 72. Jamás podré devolverle a esta ciudad lo mucho y bueno que me ha dado, desde mi mujer, mis hijos, mi felicidad y todos los míos, hasta la oportunidad de desarrollarme profesionalmente. Perdón. Para entonces ya se promovían obras como el Hotel Los Llanos o Cobirco, el Edificio Europa o la Pajarita. Yo, incluso antes ya de terminar la carrera, veía que Albacete ofrecía una actividad que yo veía desproporcionada, desordenada y frenética. Para entonces ya se promovían, como he dicho, obras como el Cobirco, el Edificio Europa, la Pajarita y otras megapromociones cuya única regulación y limitación en cuanto a volumen o alturas o número de viviendas estaba en función del deseo del promotor y la imaginación del arquitecto autor del proyecto. Y había en Albacete buenos arquitectos por entonces. Daba igual que el edificio estuviera en una calle de 6 metros, como la calle Mayor o la calle Concepción, para construir edificios de 10, 12 plantas, de 30 o 40 metros de alturas en calles de 6 metros o en cualquier otro lugar. La verdad es que tampoco supe nunca por qué no se aplicaban determinadas normas de un antiguo plan de los años 50, creo que era el 52, decía Salvador Jiménez el otro día, con el que se trazaron las calles de nueva creación para el crecimiento de Albacete y en las que se marcaban unas alturas limitadas a 4 para toda la ciudad. Alguien debió suponer que estas normativas habían quedado anticuadas y las nuevas tecnologías y necesidades constructivas de entonces permitían hacer edificios más modernos. Evidentemente nadie quiso ver o no le interesó pensar qué ocurriría si todos los solares de unas calles como las que hemos hablado se hubieran edificado con esas alturas, ni la densidad de población que consiguientemente habrían provocado en áreas puntuales. Entre la Pajarita y otros 4 edificios de la época se podía alojar más del 10% de la población de Albacete. Una preocupante estrechez de miras y falta de pensamiento de futuro por parte de los constructores y, sobre todo, de las autoridades y técnicos competentes que consintieron aquellas aberraciones en los últimos años 60 y primeros de los 70. Por otro lado, tampoco existía ningún criterio de conservación o protección de los edificios que no fuese la declaración de monumento histórico artístico del antiguo Ministerio de Educación Nacional o Educación y Ciencia. Pero justamente para cuando yo llegué aquí a trabajar como arquitecto, ya se estaba redactando un plan general, el que llamaron de Rodríguez Acosta, que se aprobó en el año 77, pero que yo vine aquí en el 73, prácticamente empezar a trabajar en el 74, pero que dada la urgencia de regular los escandalosos desmanes que se estaban produciendo, alguien alarmado con lo que estaba ocurriendo en Albacete, decidió empezar a aplicar con rigor desde el momento de inicio de la redacción del nuevo planeamiento las normas de volumen que tenía, suspendiendo todas las licencias que no se ajustaran a las nuevas normas. Aunque visto después parecían excesivamente generosas, al menos ya se establecían limitaciones en altura en función del ancho de las calles y unos fondos edificables limitados, lo que supuso un relativo comienzo a moderar la desregulación edificatoria que se venía aplicando en los últimos años. Pero, aún así, seguían sin regularse la protección de edificios que pudieran tener un interés histórico o ambiental en la ciudad. No existía lo que se denominó luego, que se incorporó al plan, un catálogo de edificios protegidos en distinto grado según una clasificación por el nivel de interés del elemento edificado. En esta situación urbanística comienza el ejercicio profesional en esta ciudad del que hoy os habla. Siempre
desde el primer día hasta hoy, como arquitecto en el ejercicio libre de la profesión, trabajando para clientes privados o del sector público por adjudicación directa o concursos obtenidos. ¿Qué trascendencia tiene el ejercicio profesional del arquitecto en el desarrollo de las ciudades? Depende del papel que el arquitecto juega en esta sociedad o en esta estructura, No es lo mismo el papel del funcionario destinado a aplicar una normativa preexistente con la debida interpretación de algunos elementos que el que es arquitecto responsable de la planificación de un plan integral de una ciudad o de un sector, un plan parcial o de un fragmento de ciudad previamente planificado, o el de un arquitecto trabajando libremente, que en mi caso por cuenta propia, sobre la planificación preexistente. El desarrollo de los planes de ordenación, basados todos ellos en la primera ley del suelo de los años 60, que vino a poner un cierto orden en el desarrollismo de la época en todo el país, se ha ido complicando a lo largo del tiempo en cuanto a profesionales participantes y procesos de redacción. Normalmente están dirigidos por un arquitecto urbanista o un ingeniero de caminos, asimismo especializado en la materia, pero siempre en equipos de amplios profesionales que van desde sociólogos o geógrafos, historiadores, abogados, economistas, etcétera, y en cuyo proceso de redacción se recaban informes previos de prácticamente todas las administraciones afectadas. La gestión es muy compleja, el planeamiento, estoy hablando del planeamiento municipal, urbanístico, con periodos de alegaciones, exposiciones públicas, aprobaciones, múltiples instancias, y para terminar de complicar la gestión es preciso incorporar lo que se ha dado en llamar la participación ciudadana como parte fundamental del planeamiento. Esta complejidad inevitable del desarrollo de los planes actuales contrasta con los procedimientos tradicionales de los históricos redactores de los planes de autor, como el famoso Plan Cerdá para la Barcelona de finales del siglo XIX, que sirvió durante casi un siglo para el control del crecimiento de la ciudad. Y es un magnífico ejemplo que se puede poner de cómo ordenar lo existente, prever el crecimiento y cómo coser y magnificar el conjunto resultante. Otros, como el de Madrid, no tan brillantes, incorporan actuaciones de intervención que hoy consideraríamos brutales, pero el urbanismo es así, son las que nos permiten disfrutar de la Gran Vía de Madrid, para lo cual hubo que derribar cientos de edificaciones, muchas de ellas seguramente tendrían carácter histórica, o qué decir del París de Haussmann, o la ciudad lineal de Arturo Soria. Actuaciones que se planificaban con la inspiración personal de un técnico a instancia de un personaje político de gran personalidad, concretamente en Francia Napoleón, Marqués de Salamanca en Madrid o otros intereses empresariales. A partir de mediados del pasado siglo, los estudiantes de la época, entre los que me incluyo, aprendíamos de lo que probablemente fueron los últimos modelos de urbanismo de creación de autor, que yo llamo de autor, como puede ser la Brasilia de Lucio Costa y Le Corbusier, o la de Chandigarh de la India del propio Corbusier, o la de Louis Kahn en Dhaka. Estas ciudades imponen un criterio de diseño basado, como hasta entonces, en una experiencia personal e intuición. Intuición que viene de la formación de los profesionales que actúan, como es lógico. Aquí en Albacete, más cercano, tenemos también ejemplos de urbanismo de creación, como pueden ser los pueblos del Instituto Nacional de Colonización, que son obras de nueva planta enteramente diseñadas por un arquitecto que decide dónde va todo. Para acá son dimensiones muy cortas, relativamente fáciles de manejar, pero que si no los conocen desde el punto de vista urbanístico y arquitectónico son muy interesantes. Cañada de Agra, Mingogil, Aguas Nuevas incluso, pero tiene una escala finita y definitiva en teoría. Históricamente los planes se asociaban a profesionales que se hacían responsables de ellos y le imprimían su personalidad, como ya he dicho, pero ya no se confía en ese procedimiento. En la mayoría de las ocasiones es un documento excesivamente técnico, carente de chispa o argumento necesario en toda obra creativa, que creo que el urbanismo también lo es, que debería tener profesionalidad propia y que en general echo de menos tanto a nivel de gran intervención como en las actuaciones más moderadas, como puede ser el desarrollo de los propios sectores del Plan de Albacete o planes parciales. Realmente estos planes son los que determinan las características fundamentales de cómo va a ser una ciudad en que vivimos. Contienen decisiones que aceptan los representantes políticos,
que son los que deciden hacia dónde van a desarrollar la ciudad, qué dotaciones van a tener, etcétera. Luego, siempre existen fuerzas políticas o empresariales que deciden qué hacer primero y cómo, y qué cambiar por intereses sobrevenidos del planeamiento inicialmente proyectado por el autor. Otras veces, las expectativas de crecimiento económico poblacional no se corresponden con las previsiones contempladas en los planes, y como ocurrió recientemente en Albacete, se planifican sectores de crecimiento que la realidad económica destroza justo en el momento en que se consideraban agotadas las previsiones en Albacete. Se estaban ejecutando un plan para una ciudad de casi 300.000 habitantes. Y todo el planeamiento, a su vez, viene condicionado por los planes nacionales o regionales. Nunca entenderé, es muy difícil, el urbanismo es un tema muy complejo en el que yo era especialista en un momento dado, aunque lo he seguido ejecutando, pero nunca comprenderé por qué una línea dibujada por un técnico en un plano permite hacer rico a un propietario de un suelo y no al de un metro más allá, por cómo lo ha calificado. Es un hecho digno de otra larga charla, pero no es el objeto de esta. Quiero analizar el devenir de esta ciudad a través del trabajo de un arquitecto con 46 años de frenética actividad en esta ciudad, que en este caso soy yo. Como arquitecto, trabajando para promotores profesionales e institucionales, me he permitido traer hoy tres actuaciones, tres edificios que para mí han supuesto hitos importantes en mi carrera y desarrollo personal. Estos no son tres edificios ni los mejores ni los peores, pero los pongo como referencia para describir un poco qué es lo que ha ocurrido en esta ciudad durante estos años y porque me han supuesto cierta satisfacción y nos sirven como base para la comprensión del desarrollo de los últimos años de la ciudad que habitamos. Vamos a empezar por un edificio, ahora hablaremos. Empezamos por la Rotonda y quiero traer precisamente este edificio aquí esta tarde por el cúmulo de contradicciones y dedicación personal que encierra, tanto en su conflictiva gestión como por la fuerte implantación que supone en la imagen urbana del actual Albacete, el edificio que en su día proyecté. Es mi primera gran obra de carácter residencial en Albacete del año 1977, año de ese plano, ese dibujo es mío del año 77. 48 viviendas, locales, aparcamientos, cuyo origen de la polémica radica en la realidad incuestionable de que para hacer el edificio que ahora vemos hubo que derribar dos edificios que hoy hubiera sido imposible destruir porque estarían indudablemente catalogados. La preciosa casa de Don Canciano, que veis ahí en la foto, en la propia plaza de Gabriel Odares, y la no menos interesante, que la gente no recuerda mucho, pero yo sí, la casa de Doña Puro Urrea y el artista Undabeitia, que era su marido, su pareja o lo que fuera, situada entre aquella calle y el chalet de Fontecha, no sé si lo recordáis. Pero como dije antes, para cuando yo proyectaba esto, no existía un catálogo que protegiera edificaciones de estas características. Es la dura contradicción en la que se encuentra un profesional que no interviene ni en la compra de unos edificios ni en su posterior derribo, en que las instancias que lo pueden permitir o no lo autorizan en función de lo reglado, y a ti solo se te da la oportunidad magnífica por el lado profesional de proyectar una construcción en la que hay que aprovechar por exigencias del promotor la mayor cantidad de edificación posible, con la mejor arquitectura que permiten unas ordenanzas que aquí sí ya existían y en la que tu opinión sobre lo preexistente no cuenta nada. Lo que sí se puede y debe plantear un profesional en esta circunstancia, al menos así lo hice yo, es intentar que el edificio que proyectas sustituye con cierta o con la dignidad que tú puedes llegar a ejecutar la edificación que tú personalmente lamentas haya desaparecido. Recuerdo una anécdota de mi querido tío Juan Amo, al que creo que muchos conocéis, docente ilustre, que decía que a los niños hay que enseñarles a traición, sin que se den cuenta de que están aprendiendo, porque si no, no aprenden. Lo mismo pienso a veces de la arquitectura.
A veces hay que hacer arquitectura sin que el promotor se dé cuenta de los valores que profesionalmente intentas introducir, porque si no diría la mayoría de las veces que no. Esta circunstancia nos sirve para analizar un fenómeno añadido a la casuística de esta ciudad, que es el crecimiento de la ciudad por sustitución, que es un fenómeno que ha cogido Albacete prácticamente en toda la segunda mitad del siglo XX, ¿no? Sobre las mismas construcciones que se sustentaba una población de 50.000 habitantes, prácticamente en 30 años se duplica, soportada sobre el mismo casco urbano. Ello en base a sustituir edificaciones. La mayoría, la verdad, de muy baja calidad, por otras de nueva ejecución, que como en el caso de la Rotonda, multiplican por 10 o por 15 la densidad de población en el mismo casco urbano. Esto crea problemas infraestructurales fáciles de comprender por todos y son los que venimos arrastrando tanto tiempo. Para diseñar el edificio en cuestión, el profesional intenta de alguna manera leer cómo se asentaba el edificio de la casa de Don Canciano, voy a abrir para atrás, cómo se asentaba el edificio de Don Canciano en la plaza. ¿Recordáis la composición del edificio? Lo tenéis ahora a la vista. Evidentemente, con técnicas de composición y artesanales de otra época, estaba basado en 2 torreones rematados en chapiteles que se apoyaban en una fachada que inicialmente era convexa, como la de enfrente de la Caja de Ahorros, pero que el arquitecto, con muy buen acierto, lo que hace es retranquearla y en los espacios que libera construye las 2 torrecitas. De manera que, perdiendo parte del terreno útil del solar, se aumenta la dimensión de la fachada a la plaza, en una 8ª plana retranqueada de mayor dimensión que la resultante de la aplicación de la alineación oficial. Esta circunstancia fue recogida específicamente en el nuevo proyecto y permite darle más dimensión y presencia hacia la visión frontal que supone la llegada a la plaza de la Avenida de España. Recuerdo que para componer el conjunto de la edificación y sus materiales me desplacé un verano a San Sebastián para analizar un edificio residencial de características muy similares al que me ocupaba, que Rafael Moneo, Premio Nacional de Arquitectura y maestro muy respetable, estaba terminando en el Cursal cerca del río Urumea. Me recuerdo tomando notas y dibujos de la obra a pie de calle en aquel verano del 2006. Con estas referencias, cuyo resultado podrá parecer más o menos afortunado, paso ya a la última, más o menos dónde iba. A mí me parece digno desde un principio. Quiero resaltar que las cosas no salen por casualidad y cuando se hacen con amor y responsabilidad requieren de trabajo y preocupación formativa y cultural que debe ser seña de identidad en cualquier proyecto que nos planteamos los profesionales. El edificio forma parte, como todos los que se van incorporando a la imagen de la ciudad, lo que ahora se llama el skyline de la ciudad, y en ese espectro este edificio tiene una especial significación por su situación y volumen. Siempre confié en que el tiempo integraría la fuerte imagen que emite con su volumen y fuerza expresiva, fuerza que ha sido absorbida por el ambiente urbano. Recuerdo al respecto 2 anécdotas de mis tiempos de formación. Una del maestro de la crítica arquitectónica, Venturi, que describía por qué edificios de distintas épocas y estilos llega un momento que coexisten en armonía en una plaza de una vieja ciudad europea o en un centro urbano como el de Manhattan. Él lo razonaba en el hecho de que con el tiempo, decía muy poéticamente, a todos les ha salido el sol a la misma hora, les ha llovido en los mismos momentos, se ha puesto el sol a la misma hora, sufren las mismas agresiones biológicas y ambientales, etc. Por otro lado, también recuerdo otra anécdota al respecto que me hace gracia personalmente, que del maestro Sáez de Oiza, catedrático de la Escuela de Arquitectura de Madrid, que comentaba que a los edificios, me van a perdonar, les ocurría como las madames de las casas de fulanas, que el paso del tiempo los ennoblece y los hace sumamente respetables. A partir de la construcción de este edificio, el número de encargos para edificaciones residenciales fue permanente y muy abundante. Algunos, como el edificio del antiguo Rey, con similares y variantes morfológicas de referencia, y otros totalmente ajenos a su plástica, porque me ha gustado ir investigando en diversos materiales y diversas composiciones. El segundo proyecto que traigo hoy aquí
es el de la restauración y rehabilitación de la antigua, del Centro Cultural de la Asunción, que era la antigua maternidad, Iglesia de la Asunción de los años, hecho en los años 82-83. Esto ya es en 83, otro en el 77. Vamos a ver Los edificios rehabilitados, y he proyectado y dirigido varios, aparte de producen una satisfacción personal enorme al proyectista. Constituyen siempre un trabajo apasionante, pero vienen con la frustración profesional incorporada. Cuando una persona entra en un edificio rehabilitado que no conocía de antes, como el que nos trata, cree que el responsable de la rehabilitación se ha limitado a arreglar algún desconchón y elegir el color de la pintura a aplicar. Y, sin embargo, son actuaciones sumamente complejas en la mayoría de los casos y apasionantes desde el punto de vista profesional. En este caso, por ejemplo, la gente ignora que del claustro que hoy disfrutamos, 2 de los laterales no han existido nunca, no se habían llegado a ejecutar. La distribución del interior, este edificio había pasado por muchos avatares, estaba tan alterada por sus múltiples reformas en función de los muchos y distintos usos que había tenido, que hubo que conducir la mayor parte de la distribución a los modelos de un palacio renacentista tipo de la época, aprovechando los elementos que lo favorecían y eliminando los que lo contradecían. Este edificio, como sabéis, es originario del siglo XV, se fundó como convento, luego fue destinado a varios monasterios, incluso cementerio, y ya en el XIX, desamortizado, fue casa de maternidad y de parroquia. En ocasiones, el arquitecto o el responsable de la rehabilitación, eliminando elementos a disgusto que hubiera tenido sentido conservar en otro contexto, pero haciendo prevalecer el objetivo de calidad y comprensión del producto terminado, que era, había siempre que eliminar cosas para que el producto terminado tuviera coherencia. Bueno, las conocéis, el edificio. Todo ello, como podemos suponer, haciéndolo compatible con el nuevo uso requerido por el que hace el encargo, en este caso la Diputación Provincial de Albacete, el edificio donde estamos. Especial dificultad tuvo adaptar la antigua Iglesia de la Asunción a sala de conciertos del Conservatorio, que, según los músicos que lo han comprobado, para mi satisfacción ofrece la mejor acústica de todas las salas de Albacete y muchas otras. Y eso no se consigue por casualidad. Habilitar la zona de anfiteatro también supuso una complejidad estructural y funcional especialmente complicada. Cubrir el patio en aquellos momentos para disponer de todo el patio como espacio funcional tampoco era un tema fácil con los materiales y presupuestos de la época. Para entonces ya se estaba redactando y finalizando un plan general más meditado que el anterior. Fruto de la situación democrática consolidada en la que se planteaban objetivos urbanísticos claros y ambiciosos. El otro día Salvador Jiménez hablaba muy bien de estas cosas. Como eran el salvaguardar dentro del plan el patrimonio edificado y determinados barrios como Carretas, esponjar en lo posible mediante la creación de algunas plazas en barrios determinados, así como integrar los barrios extraurbanos o marginales fuera de la circunvalación o afectados por la línea férrea, Mortero, Cañicas, Cerrico, etc. Incorporar estos barrios a la estructura urbana era uno de los objetivos del plan, que a lo largo del tiempo, porque no siempre se edifica con el mismo ritmo que prevés, creo que ahora mismo están todos relativamente bien integrados en la estructura urbana de la ciudad. No quiero dejar de mencionar la actividad similar en intensidad a la desarrollada aquí, que simultaneaba especialmente la ciudad de Villarrobledo, donde tenía abierto estudio. Hay multitud de edificios, pero quería hacerle mención especial porque he tenido un estudio durante muchos años y tengo edificios de los que también estoy muy orgulloso. Seguimos. Pues no seguimos, ¿no? Sí, seguimos. Bueno, este ya lo conocéis. Vamos a pasar a otro tercer edificio, totalmente distinto, no tiene nada que ver esto, pero esto ya está, ahora que está relacionado con la aparición, ahora lo explicaré, lo leeré detenidamente, pero es otra tercera fase del desarrollo de Albacete, que es un sector, el sector que incluye la crisis que viene después y todas estas cosas. Voy a leeros un momentito lo que tenía escrito. No quiero perdón, el tercer edificio que analizo hoy aquí es una promoción de este siglo ya,
ya bien entrado, que me permite paralelamente analizar la última etapa del desarrollo de esta ciudad. Y de mi circunstancia proyectual nueva, porque comienzo a trabajar codo a codo con mi hija Gema, recién titulada, como arquitecto también, la cual colaboración me supone una inyección de renovación arquitectónica y estilística que procuro mantener en la actualidad. Es una promoción, como otras muchas, que he hecho yo y otros muchos colegas, de 20 viviendas adosadas, que es otro nuevo concepto en el urbanismo de Albacete, en uno de los nuevos sectores previstos en el último plan de ordenación, estamos hablando ya el del año 1999, que es el de aplicación en lo que va de siglo, aún vigente y que se ha quedado a medio desarrollar por lo que todos sabemos. El edificio proyectado obedece a una casuística nueva, como es la generada por la existencia de este plan, fruto de una nueva perspectiva de desarrollo de la ciudad, debido a unas esperanzas de crecimiento inusitadas y de un importante desarrollo económico del país en las postrimerías del siglo pasado y sobre todo a comienzos de este, con el euro como padre de referencia de todas las locuras. El dicho plan preveía, aprovechando una controvertida ley del suelo de carácter nacional, luego anulada por el Tribunal Constitucional por problemas de competencias, unas áreas de crecimiento realmente ambiciosas que multiplicaban por varias unidades el espacio que ocupaba el casco urbano existente hasta entonces. Todos recordamos lo que ocurrió. Se comenzaron a desarrollar varios sectores. Yo desarrollé probablemente el primero que se hizo, que fue el sector 11, y coincidió este tiempo con un desarrollo superlativo de la demanda de viviendas. Voy pasando por el hilo viendo. Debido a múltiples circunstancias que no es momento de analizar, pero que generó una actividad frenética. De nuevo, el arquitecto, trabajando para un cliente, no es sino un agente por cuenta ajena en que su opinión cuenta lo justo y su cometido es resolver lo más digna y rápidamente posibles los problemas que plantea cualquier promoción. El arquitecto aquí, salvo que se constituya en promotor, cosa que habida cuenta de lo fácil que parecía el negocio en el sector tentó a más de uno, se limitaba a ejecutar su trabajo observando pasmado, como es mi caso, cómo se multiplicaba el valor de los suelos donde se ubicaban los sectores, cómo se multiplicaba el valor de las viviendas en cuestión de meses, cómo se duplicaba el precio de los pisos en el transcurso de la obra que dirigías. Tú siempre ajeno a los movimientos económicos en los que tú no participabas y en mi caso particular nunca quise participar. Y tengo aquí puesto, y a un paneal de Ricamiel, ya saben ustedes cómo acaba eso, 100 moscas acudieron y como golosas murieron presas de patas en él. Todos querían participar de la fiesta y muchos empezaron a colarse en esa fiesta. Gentes venidas de todos los confines, económicos y políticos, y así no fue. Concretamente, de este proyecto, que es un proyecto de una plástica interesante, me parece a mí, es un prototipo de viviendas adosadas, que es una forma nueva de promover y de edificar. De estas 20 viviendas, una se vendió y el resto se fue al Sareb, al banco malo. ¿Hay algún banco bueno? Pregunto. ¿En aquel contexto se encuentra el cenit del derrame constructivo, urbanístico, administrativo de la época? Un congreso celebrado en Albacete en noviembre de 2006 da una dimensión de la nueva visión de la política urbanística de la propia Junta de Comunidades de Castilla-La Mancha a través de una cosa que se llamó Foro Civitas Nova. Y parodiando al ilustre Piqué futbolista, ahí empezó todo. ¿Qué otro podríamos recordar como expresión de a dónde nos condujo la locura generalizada del comienzo del siglo? Mientras atiendo sus preguntas, me permito proyectarle unas imágenes cogidas al azar en un paseo por Albacete para que comprueben ustedes en qué puede influir la actividad del arquitecto. En este caso son todas obras en las que yo he participado y que son mías prácticamente todas, algunas en colaboración, para comprobar en qué puede influir el trabajo del que hoy os ha acompañado sobre el skyline o imagen urbana recortada en el cielo de la ciudad que más quiero y donde más he trabajado. Bueno, estos son, voy a ir dándole, ni las veo,
Pero bueno, el contexto de la conferencia ha terminado. Yo me gustaría que si tenéis o tienen ustedes alguna pregunta. Sí. Perdón. Hola, buenas. Soy Alejandro García. Al principio de la conferencia ha comentado usted que los albacetenses siempre veíamos la ciudad como la que pudo ser y no fue. Es decir, y cuando viene un extranjero, por decirlo de alguna manera, la ve con otros ojos, la ve con los ojos del que ha venido de fuera y quizás se sorprende, ¿no?, al pensar que la ciudad Albacete le suena como algo más pueblerino y sin embargo descubre que hay una ciudad efectivamente consistente. Pero a mí me hace pensar una cosa, de la que también se dan cuenta los que vienen de fuera. Es decir, la oportunidad que quizá hemos perdido al no desarrollar la ciudad por el norte, es decir, al asaltar la vía como si fuera una alambrada. Es decir, me gustaría saber qué opinión tiene al respecto de esa oportunidad urbanística que de hecho aparece en algunos planes antiguos, aparece ese desarrollo por esa zona de la ciudad y nunca se ha llegado a materializar, quizá por oscuros intereses o por, vaya usted a saber. Pero me gustaría saber su opinión sobre la oportunidad que se puede haber perdido o no al desarrollar la ciudad por esa zona. Gracias. Bueno, voy a dejar de pasar para no distraerme mucho. Vamos a ver, las infraestructuras que existen limitando el casco urbano en el norte de Albacete son muy fuertes. Son muy fuertes y además tendría que haberse tratado de trasladar la circunvalación probablemente más hacia el norte, como dices, o incluso haber deprimido lo que se llama meter el ferrocarril por debajo de la cota cero. Realmente, eso son operaciones muy caras. Yo creo que el tejido, el tejido económico y poblacional de Albacete, que ahora mismo incluso se está hablando de que va a disminuir de población, de hecho el último censo ha disminuido de población, yo creo que ahora mismo no es momento ni de planteárselo. ¿Por qué es mejor crecer hacia el norte? Yo siempre he pensado que no es necesario. Yo creo que el error de Albacete, la famosa construcción en abanico, que por otro lado ha permitido absorber a una cosa que no hablo aquí porque es que sería todo esto demasiado largo, ha permitido absorber muchas urbanizaciones de las que se llamaba antes ilegales o no sé qué, pero bueno, quieras que no, se han ido introduciendo, y los barrios periféricos, esos de Mortero y todo este lío, que ha permitido. La tendencia natural es irse a edificar hacia el otro lado, porque si te fijas, todas las urbanizaciones, todos los barrios periurbanos más o menos deprimidos están por ahí. Yo lo de plantearse ahora mismo que se va a quitar la circunvalación o que se va a deprimir la vía es cero patatero. Yo, sin embargo, veo que la estructura de Albacete está más condicionada al desarrollo la Gineta Albacete-Chinchilla que al desarrollo hacia la prisión y esta serie de cosas que no les veo mucho interés urbanístico tampoco. O sea que quizás yo tendería a hacer una ciudad más lineal, en el sentido del parque lineal y de la propia carretera antigua, el propio ferrocarril, la propia autovía, casi paralelo a todo eso, expandiéndose más hacia Chinchilla y más hacia la Gineta, que la necesidad de atravesar unas infraestructuras que para mí ahora mismo son caras y no hay demanda probablemente para ese tema. Es mi opinión. No, yo me quería referir a lo anecdótico que es el haber quitado la casa de Don Canciano en un centro de Albacete, una casa que era muy bonita. Realmente tú hiciste una casa que no desmerece en absoluto lo que había, incluso la mejora, porque caben 4 pisos más de los que tenía entonces. No, hay 48 viviendas donde había 6. Sí, efectivamente. Pero yo me refiero a que ¿qué hecho pudo producir que se pudiera tirar esa casa siendo de una familia tan acomodada, de una familia tan importante en Albacete en aquella época, y que le pudieran tirar? ¿Eran la misma familia la que estaba muy interesada en tirar su casa? Las familias acomodadas les gusta estar más acomodadas. Sí, claro. En general. Incluso yo, o sea, yo lo entiendo perfectamente. Pero yo humildemente no creo que haya mejorado lo que había, en absoluto. Bueno, lo que había era una cosa y lo que yo he hecho es otra. Son dos cosas que no tienen. Yo lamento profundamente que se haya derribado ese edificio, pero yo aquí soy sujeto pasivo, en alguna manera. Yo lo he explicado que por qué se dejó, porque no había normativa que lo impidiera. Lo he dicho claro.
Lo de Albacete de final de los... Es tremendo, pero es lo que hubo. Pero lo que no podemos estar, yo repito, en el mensaje que quiero mandar aquí de alguna manera, es que no podemos estar toda la vida, dentro de 100 años, lamentándolo de los edificios que se tiraron en los años 60. Porque es un momento que bien, está muy bien, pero también Pompeya se derribó y todo eso, y hasta dentro de 1000 años hablando de que se cayó. Creo que la ciudad resultante no es ninguna maravilla, pero es una ciudad, es mucho más ciudad. Yo hablaba de o pensaba, no sé si lo he llegado a relatar, determinadas fotos de Jaime Belda, que todo el mundo de los edificios buenos pues está muy bien, pero hay fotos de Jaime Belda que parece que estás en las Urdes, o sea, y más vale no verlas, o sea, que no todo es tan bonito. Mucho de lo que ha desaparecido Albacete está bien desaparecido, ¿no? Y no hablo de los edificios de primero del siglo XX, vamos, del eclecticismo y de los propios conventos que hubiera, que eso ya desapareció hace siglos. Entonces, el hecho de que se dejara tirar es porque no existía todavía una ley tan fuerte como para permitir... Sí, eso llega un momento... Dejar edificios que no valen nada, porque arquitectónicamente tienen 4 cosas y no valen nada, y sin embargo quitar ese edificio que era importante por su situación. Entonces, es la ley que... La no ley, la carencia de una ley de que protegiera aquello. La mayoría de las veces eran los propios dueños los que decidían. Vamos, de hecho... Sí, que no los ha tirado, iba a decir, bueno, nadie, no los ha tirado, los ha dejado tirar los propietarios en el 99% de los casos que yo conozco, ¿eh? De hecho, en la Rotonda viven la familia de Canciano, en la Rotonda vive la familia de Puraurrea, que no era de Puraurrea la casa, porque la casa las habían vendido a los Cuesta, y toda la familia Cuesta vive en la Rotonda. Son vecinos de mis padres que vivían allí. Carmina, ¿queréis preguntar algo? Yo he pedido la palabra. Perdón. Antonio, enhorabuena. No te veo. Estoy aquí, al final del todo, en la última fila. Madre mía, qué techo. Sí, enhorabuena. Gracias. Enhorabuena, pero es que yo creo que aquí se puede suscitar una polémica, tampoco quiero polemizar, pero sí que quiero yo apuntar algo. Es decir, efectivamente había casas y las fotos de Belda o las fotos de don Alberto Mateos, es decir, nos muestran barrios muy depauperados, pero bueno, pues había que actuar ahí, pero eso no justifica en absoluto los edificios y una calle ancha que era hermosísima, que efectivamente se llevó a cabo, como tú has dicho antes, una política de sustitución bestial de unos edificios por otros. ¿Qué es lo que ha pasado desde mi punto de vista? Yo quiero recordar, hay 2 publicaciones, una del año 1969, un homenaje a Alonso Cano, donde hay un artículo de un profesor, del profesor Bonet Correa, y donde subraya ese drama que tuvo la ciudad de Albacete, con una política de sustitución de una ciudad con su fisonomía por otra ciudad, bueno, con muchos problemas. Y luego, por supuesto, el libro que todos conocemos y que todos conocen de Chueca. Efectivamente, la ley de patrimonio no existía. Lo que había era una ley del año 1933. Pero es que a veces las leyes, su no existencia, pueden paliarse con el buen criterio. Es decir, y yo creo que no había buen criterio en la ciudad de Albacete. En la ciudad de Albacete, lamentablemente, yo creo que sí que hay que lamentar la pérdida de señas tan importantes para la ciudad como podía ser la calle ancha. Lo que pasa es que ahora se ha llegado al extremo contrario y a un excesivo proteccionismo. Es decir, yo creo que esta ciudad necesita una mesa donde se sienten arquitectos, urbanistas, sociólogos, gente del mundo de la cultura, gente muy diversa y que de verdad ponga un poquito de orden, porque no todo vale. Y se están protegiendo edificios que no tienen ningún valor y se están realizando actuaciones en edificios que sí lo tienen. Yo
efectivamente yo estoy contigo en que no hay que lamentarse, pero yo creo que el pasado nos tiene que enseñar y nos tiene que enseñar que el desarrollo de una ciudad tiene que ser un desarrollo humano, un desarrollo donde converjan muchas fuerzas sociales y desde luego el desarrollo de la ciudad de Albacete pues quizá no es el mejor, esta es la perspectiva que nosotros tenemos ahora mismo de la ciudad. Bueno, tampoco creo que habla demasiado, lo siento, pero quería darte la enhorabuena. Gracias. Gracias, Iris. Rubí, perdón. Gracias, Rubí. ¿Qué te iba a decir? Vamos a ver, que has tocado muchas cosas. Lo que no está, no está. Vamos a partir de esa base. Y evidentemente a mí me gustaría que la calle Ancha se hubiera conservado. Yo he intervenido en determinados edificios que había que conservar la fachada y había que hacer cosas. Algunos han salido por aquí. Bueno, no sé si este no es, pero bueno, este es uno de los últimos. Entonces, bueno, está elegido al azar, hay buenos, malos y regulares, pero es lo que yo he contribuido a este Skyline del que hablo, ¿eh? Y no tiene otro objeto. Uno de ellos es la Diputación de Albacete, por cierto, los edificios donde estamos. Pero de lo que tú hablabas, Rubí, que te agradezco mucho que tu nivel, lo que pasa es que has hablado de muchas cosas. En el momento que hay una ley que protege y que se hace un catálogo de edificios, eso se ha respetado estrictamente. En ese catálogo que ha sufrido modificaciones, mira, pues no sé si va a salir porque es muy difícil, porque aquí hay mucha historia, espérate, pero hay un edificio por aquí que me gustaría, mira, este edificio que veis aquí, esto es donde estaba el antiguo Blaine, no sé, Godofredo lo recuerda muy bien porque trabajó conmigo, o yo trabajé con él aquí, da igual pero esa fachada no existía nada, me la inventé yo porque había una especie de elementos metálicos en la fachada que habían dejado totalmente cortado a cero, no sobresalía de la fachada ni un centímetro o nada. Entonces, cuando quitamos el artilugio aquel de metal que tenía, encontramos unos huecos cuadrados en una pared lisa. Entonces, va a inventar una fachada que pega aquí. Bueno, desde el punto de vista profesional, habrá compañeros que digan que soy un carca y que esto no se puede hacer, no sé qué, pero lo curioso, hablando de lo que dice Ruiz, es que este edificio está catalogado. Yo creo que soy el único arquitecto vivo de Albacete que tiene un edificio catalogado en el catálogo de edificios históricos. Y claro, es una patraña de alguna manera que da un poco muestra, en lo que dice Rubí, de la poca profundidad de estudio que han hecho cuando han hecho el catálogo. O sea, este edificio es del año 88, por ahí, bueno, no me acuerdo del año, Godofredo lo sabe. Por ahí, 88, 89, por ahí. Y está catalogado, está protegido. O sea, que no me toque nadie el edificio porque está protegido. Yo tengo un edificio que se quedó a medias porque el ayuntamiento no quiso modificar la catalogación de una fachada horrenda que hay en la calle El Rosario, enfrente de lo que es la cosa esa que han hecho del colegio tan fea de las vallas, aquella del campo de deportes. De ahí a la izquierda hay dos solares horrendos que están catalogados, no se puede tocar la fachada. Y un señor que compró las dos, y además una no casa con la otra, tiene alturas diferentes, y es una cosa espantosa. Pero claro, te digo una cosa, Rubí, prefiero que se hayan pasado que no llegáramos, ¿eh? O sea que lo que sí es cierto es que de los edificios catalogados, por parte de la Administración, no conozco ningún funcionario que se lo esté saltando. Y eso ha permitido a lo mejor proteger, a lo mejor más de lo que había, a lo mejor alguna que tenía que estar no lo está. Pero lo que yo digo y trato de lanzar el mensaje de la conferencia de hoy o de la charla esta es que lamentarse no sirve de nada y que yo creo que lo que hay que hacer es pensar que tenemos ya una protección suficiente para lo que queda. Yo no puedo estar toda la vida pensando en lo que pasó en los años 60 porque es que esa presunción que yo califico un poco de un intelectualismo ahí un poco raro. Bueno, raro no, es que parece que aquí eres más intelectual si presumes, ay, qué bonito, qué pena que tiraron no sé qué, no sé cuánto. Vale, de acuerdo, todo eso está muy bien, pero eso ya ha pasado, eso pasó en el año 73, ya no pasaba. O sea, bueno, yo se lo hice en el 77, el proyecto de años antes, pero a poco de eso salió un catálogo y la verdad es que yo creo que elementos importantes de Albacete no han desaparecido. También porque se ha intervenido por parte de los políticos. El otro día hablaba Salvador Jiménez precisamente aquí muy bien del tema de la Posada del Rosario, o de otros elementos que se han conservado. Y entonces yo creo que se han hecho, no es la ciudad más bonita del mundo, si estamos de acuerdo, todos, voy a quitar esto,
muy criticable. Pero, bueno, por poner algo, que no sé, no podemos estar toda la vida diciendo, yo creo que hay objetivos dentro del crecimiento de Albacete que han hecho que esta sea una ciudad presentable desde el punto de vista de una estructura urbana, moderna, con muchos defectos en los sectores, si quieres, con muchos defectos en el ancho de las calles, con muchos defectos en la falta de aparcamientos, que ahora se dice que se va a patronizar, etcétera, etcétera, pero que es una ciudad, afortunadamente, 1000 veces mejor que la que yo conocí cuando vine, a pesar de que hubiera 3 o 4 edificios más en la calle ancha que han desaparecido. Y no podemos estar toda la vida, desde el punto de vista, quejándonos de aquello, y creo que no es positivo para nada. Don Antonio. Hola. Usted nos conoce a nosotros porque hemos trabajado con Póntelo en la boca, por favor. en varios Sí. momentos. Sí, sí. Entonces, cuando arranca usted con la historia de donde vivía usted en las casas baratas, ahí ando yo a la par porque tanto mi padre, un tío mío, yo y 8 oficiales, se hizo todo el seminario. En lo que se refiere a la forja, José María Montero, Sí, sí. que era nuestro taller, Sí, bien claro. lo sabe usted, Claro. y algunos que hay por aquí. Entonces, aquello del seminario nos da mucho deseo de que usted lo haya mencionado, mucho agrado, porque aquello que decía usted de cruzar las huertas, Sí, aquello eran unos areneros. Y resulta que todo lo que hay hecho de forja, hasta las mínimas lámparas de la capilla del seminario, la escalera imperial, Magnífica, por cierto. la puerta, La gente no la conoce. la verja exterior, la forja, no me refiero a la obra Sí, mampostería lo que es ni nada, hierro, sí. y la escalera imperial esa, las lámparas de la capilla, todo en general, hasta los de las celdas, porque le llamaban celdas, no habitaciones, seminario, celdas. Para levantar lo del picaporte, eso está hecho a mano y coge el dedo gordo. Y total, ¿qué se estaba haciendo entonces? El seminario de Albacete y el de Gina al tiempo. Y yo crucé esos caminos que dice usted con la bicicleta. Me mandaba mi padre, Pepico, que hay que ir al seminario y montar no sé qué, no sé cuántos. Pues esa obra para nosotros ha sido una gloria. Claro que lo es. Con el obispo Tavera y Araoz. Es que en Albacete, ¿Qué es? no lo he dicho, pero ha habido siempre unos Sí. magníficos profesionales de la albañilería. Lo he puesto yo siempre como ejemplo en muchos sitios. Por eso mucha gente me dice, no, a nivel de la construcción, No, Albacete, no. Albacete tiene unos maestros de obra impresionantes que me han enseñado a mí más que en la escuela de arquitectura. Sí. Y muchos oficios. Lo nuestro Me hablaba sabe- de ti. sí. Mi madre, que era más antigua, lógicamente, hablaba de tejados. Yo me acuerdo de ir a tejados cuando yo tenía 14 o 15 años. Bueno, mi madre le encargaba chorradetas, pero es que le gustaba mucho tener cosas de ellos, ¿no? Claro. Porque sabía que eran artistas, claro. En esa igual época, que vosotros, en sí, lo vuestro, ¿no? en esa época estaba Tejados, que no era el Tejados viejo, Ya. que he sacado yo recopilación porque me la han pedido, Sí, sí, vosotros hacéis maravillas y bueno, y toda la gente. José María Montero. José Bueno, María, eso, no sé. la catedral, la puerta al batisterio de la catedral, hecha por nosotros, los clavos que hay en la catedral, Sí, sí, y sí. en obras de esas que usted ha dicho, de ya más funcionales, Paso por ahí. los chalés de las casas baratas, donde... Y el RES que lo hicimos con El usted, Rex. toda la carpintería del edificio RES, lo de Rotonda, que ha salido hoy antes, de la gasolinera Rotonda, sí, Sí, sí. de Tamos, que era detrás hicieron ustedes calle Cuchilleros y avenida tal de los bomberos, la hicimos con ustedes. Entonces, eso del seminario me ha encantado, porque seguido al seminario se hicieron aquí por el obispo Tavera y Edificio Araoz, Rex, por el obispo Tavera y Araoz, se hicieron las iglesias. Como aquí esto no era diócesis, era arciprestazgo. Y entonces empezó el obispo Tavera a crear la diócesis, hicimos Fátima, el Pilar, San Pablo y la Asunción, lo que haya de hierro y carpintería nuestra. Pero el seminario, y eso fue sí. la obra cumbre para nosotros en el buen sentido, Muy bien. hasta la última lámpara. Me acuerdo yo de los Claro, y seminarios. luego- Y otra cosa que no mencionaba, que es cuando Sí. hizo el hospital, lo que es ahora el Perpetuo Eso. Socorro, que era también
parte integrante del barrio y también lo vi Sí. desde los cimientos hacerse. A ver si alguna otra palabra por ahí tenéis pedida. Buenas tardes, seré muy breve. Ha comentado que el propio desarrollo urbanístico de la ciudad fue integrando a los barrios de la periferia, como el barrio de las Cañicas o el barrio de Mortero, etcétera, etcétera. Pero, ¿qué opinión le merece la integración de los nuevos barrios, los nuevos distritos, como ha sido en el caso de los sectores, en el caso detrás de la Facultad de Medicina o en el caso de la zona de Imaginalia? ¿Qué opinión tiene al respecto de cómo se han integrado en el desarrollo o la ampliación urbanística de Albacete? Porque en mi opinión creo que hay cierto aislamiento urbanístico por parte de algunas zonas, porque veo que lo que son los accesos o comunicaciones, pues no los veo del todo eficientes. A ver, no, voy a ser breve, que se nos está haciendo un poquito tarde. Bueno, yo encantado, yo no tengo prisa ninguna. Precisamente, vamos, yo creo que ahí hay una actuación, que tampoco menciono porque no puedo hablar de tanta cosa a la vez, pero yo no creo que los sectores estén tan desintegrados. Yo, por ejemplo, el caído de Corte Inglés está perfectamente integrado en el Estado de Albacete. Yo hice el sector 11, el sector 11 partía de un prediseño, cuando yo lo cogí, que no se parece nada al que hay, porque tenía un trazado rarísimo de calles y la idea de poner la gran rotonda esa, donde está la escultura de José Luis Sánchez, y sacar una calle paralela al trazado de todas las calles, poniendo un poquito de orden, haciéndolas todas ortogonales y tal, es una idea mía, lógica, que tuvo éxito en el ayuntamiento y que se sigue para adelante. Yo no creo que esté mal eso. Y hay una actuación que es muy importante, que a mí me parece acertadísima, de la época de Pérez Castell, que es la actuación en la carretera, en lo que es la circunvalación de Albacete, en la parte que han podido, precisamente de las casas baratas, que ahí tiene un estrechamiento imposible de corregir, hacia adelante. Yo creo que se ha hecho ahí una actuación que a mí me parece magnífica en cualquier ciudad. A mí me parece la cantidad de zonas verdes que hay, la capacidad que tiene, la cantidad de esculturas que se han metido, que hay muchos grupos escultóricos que son muy interesantes, y que yo creo que no están separando la ciudad, la están uniendo. Yo no creo que sea ahora mismo la circunvalación una barrera que haya dejado fuera a los sectores. Que dentro de los sectores hay mejores edificaciones, mejores trazados de viarios, peores, pero yo entiendo que son tan Albacete como cualquier otro. Yo no creo que estén aislados para nada, ¿eh? No opino igual que tú, perdona. ¿Alguien más? ¿Alguna pregunta? Bueno, pues si no hay más preguntas, a mí solo me queda agradecer a Luex la oportunidad magnífica que me ha dado y, por supuesto, a ustedes por su asistencia en un día tan especialmente conflictivo como es este puente, en el que hay mucha gente que yo conozco que le hubiera gustado estar aquí y no ha podido estar, pero agradecer a los que habéis venido porque tenéis doble mérito. Muchísimas gracias.